Se acabó el sueño americano. La dura realidad de los inmigrantes en Estados Unidos. ¿Comprar una casa? Imposible. Todo ha subido de precio, pero los salarios siguen siendo los mismos. Cada vez más inmigrantes se dan por vencidos y regresan a sus países. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Durante décadas, millones de personas han venido aquí en busca de una vida mejor. Pero ahora, el altísimo costo de vida, los salarios estancados y la inseguridad migratoria están convirtiendo el sueño americano en una verdadera pesadilla. Y lo más impactante, muchos regresan a sus países porque allí la vida es más barata y mejor. ¿Todavía vale la pena quedarse en Estados Unidos? ¿O el sueño americano ha muerto para siempre? Quédate conmigo hasta el final y descubre la verdad que nadie te cuenta. ¿El sueño de tener casa propia se está convirtiendo en una pesadilla? Imagínese que pasó años ahorrando, trabajando duro y planificando el futuro de su familia. Siempre has oído que, con esfuerzo y dedicación, algún día podrás tener tu propia casa. Pero ahora, cuando finalmente crees que ha llegado el momento, los precios de la vivienda son inalcanzables. En 2023, el precio medio de una vivienda en Estados Unidos alcanzó los $419,000. Esto hace que, para muchas familias, especialmente inmigrantes, el sueño de ser propietario de una vivienda se haya convertido en un privilegio para unos pocos. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué cambió? Analicémoslo en detalle. ¿Por qué los precios de la vivienda son tan altos? El mercado inmobiliario estadounidense y muchos otros países, como España, el Reino Unido e incluso Brasil, está experimentando una crisis de asequibilidad. Tres factores principales explican este aumento de los precios. Tasas de interés muy altas. Si ha intentado financiar una casa en los últimos años, es posible que haya notado algo aterrador. Las tasas de interés son mucho más altas que antes. Los bancos han aumentado los tipos de interés de los préstamos inmobiliarios para contener la inflación, y esto tiene un impacto brutal en el bolsillo del comprador. Por ejemplo, en 2020, una persona podría obtener financiación con un interés del 3% anual. En 2023, esta tasa aumentó al 7% o incluso más. Esto significa que aunque el precio de la casa sea el mismo, el coste total de financiación se ha disparado. Anteriormente, una persona pagaba $1,500 al mes por una hipoteca. Ahora pagas $2,500 o más. Para muchas familias, este aumento hace que comprar sea simplemente imposible. Poca oferta y mucha demanda. Otro problema grave es que hay más personas que desean comprar casas que casas disponibles en el mercado. Y cuando hay más compradores que vendedores, ¿qué pasa? Los precios suben. Pero, ¿por qué hay tan pocas viviendas disponibles? Falta de construcción. En los últimos años, la construcción de viviendas nuevas ha disminuido, especialmente después de la crisis de 2008. El stock de viviendas nuevas no ha crecido al mismo ritmo que la demanda. Los inversores dominan el mercado, los grandes fondos de inversión y las empresas inmobiliarias están comprando miles de viviendas para alquilarlas en lugar de venderlas a familias. Como resultado, los precios se disparan y también los alquileres. Si tienes una casa, estás seguro muchas personas que compraron casas con tasas de interés bajas hace años no quieren venderlas ahora y contratar una financiación más cara. Esto reduce aún más la oferta en el mercado. Los salarios no siguen el ritmo del aumento en el sector inmobiliario. Ahora imaginemos que los precios de la vivienda se han duplicado en los últimos 10 años. ¿Se han duplicado también los salarios? Por supuesto. Si bien los precios de las propiedades aumentaron absurdamente, los salarios de la mayoría de los trabajadores crecieron muy poco. Comparemos. En 2000, una casa costaba alrededor de $170,000 y el salario medio era de $40,000 al año. En 2023, una casa cuesta $419,000, pero el salario medio es de $60,000 al año. En otras palabras, mientras los precios de la vivienda aumentaron más del 100%, los salarios aumentaron solo el 50%. Esto significa que, hoy en día, a un inmigrante o un trabajador joven le resulta mucho más difícil comprar una casa que hace 20 o 30 años. ¿Quién está siendo más perjudicado? Si ya tiene su propia casa y la compró hace años, probablemente no sienta tanto este impacto. Pero para algunos grupos, esta crisis inmobiliaria es devastadora. Parejas y familias de inmigrantes jóvenes, muchas de estas personas no pueden dar el primer paso para comprar su propia casa. Clase media trabajadora, antes era posible ahorrar dinero y comprar una casa sin mayores dificultades. Hoy, la realidad es otra. Personas que viven en grandes ciudades, en lugares como Nueva York, Los Ángeles y Miami, los precios de las viviendas son aún más altos, lo que hace que el alquiler sea la única opción para la mayoría. ¿Existe una solución a este problema? Este problema no es solo en Estados Unidos,
La crisis inmobiliaria también afecta a España, Portugal, México y muchos otros países. Algunas posibles soluciones incluyen políticas para controlar los precios y prevenir la especulación inmobiliaria, incentivos para construir viviendas más asequibles, fiscalidad de los grandes inversores que compran muchas casas y las retiran del mercado, financiamiento más justo para trabajadores de ingresos bajos y medios. Pero, ¿realmente se producirán estas soluciones? Ahora quiero saber de ti. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Cree que algún día volveremos a tener viviendas asequibles o es cosa del pasado? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Mano blanca indicando hacia abajo. ¿El alto costo de la vida se está convirtiendo la vida en un lujo? Si comprar una casa ya parece imposible, imagina tener que lidiar con todos los demás gastos diarios que siguen aumentando. Alquiler caro. Alimentos cada vez más caros. Gasolina a precios absurdos. Las facturas de luz y agua pesan más en tu bolsillo. El resultado: muchas familias ya no pueden vivir con el mismo nivel de vida que antes, aunque ganen lo mismo o incluso más. En 2023, el costo mensual promedio para una familia de 4 personas en Estados Unidos alcanzó los $1.200, sin contar el alquiler y la vivienda. Y este creciente costo de vida no afecta solo a los estadounidenses. Los inmigrantes y las familias trabajadoras son los más afectados. ¿Pero por qué todo es tan caro? Analicemos esto punto por punto. ¿Qué hace que todo suba de precio? El aumento del coste de la vida es resultado de una combinación de factores, y todos ellos acaban pesando sobre el bolsillo del ciudadano medio. Aquí están los principales. Inflación, el enemigo silencioso de su dinero. La inflación es el aumento general de los precios a lo largo del tiempo. Y en los últimos años, la inflación en Estados Unidos y muchos países se ha disparado. En 2020 y 2021, los gobiernos de todo el mundo inyectaron billones de dólares en la economía para combatir los efectos de la pandemia. Esto resultó en más dinero circulando, pero sin un aumento en la producción de bienes y servicios. El resultado: los precios subieron porque había más dinero compitiendo por los mismos productos. Lo que antes costaba $100 ahora cuesta $120 o incluso más. Ahora, piensa en el impacto que esto tendrá en la vida diaria de tu familia. Los alimentos esenciales han aumentado entre un 20% y un 30% en los últimos años. La gasolina alcanzó precios récord, encareciendo todo, al igual que el transporte de mercancías. Las facturas de electricidad han aumentado hasta un 50% en algunas regiones, lo que hace que el invierno o el verano sean aún más difíciles para quienes dependen del aire acondicionado o la calefacción. El alquiler está devorando los salarios. ¿Recuerda el problema del mercado inmobiliario que comentamos anteriormente? No solo afecta a quienes quieren comprar una casa, sino también a quienes necesitan alquilarla. En los últimos 5 años, el precio medio de alquiler en Estados Unidos ha aumentado entre un 30% y un 50% en varias ciudades. Ciudades como Miami, Los Ángeles y Nueva York han experimentado aumentos aún mayores, donde un simple departamento puede costar $3,000 o más al mes. Para muchos inmigrantes y trabajadores, los salarios ya no cubren todos los gastos básicos y el alquiler resta una gran parte del mismo. Lo que antes era un esfuerzo por ahorrar y comprar una casa, ahora se ha convertido en una lucha diaria para simplemente pagar un techo sobre la cabeza. Salarios estancados, gastos en aumento. Ahora, una pregunta importante: si todo está más caro, ¿los salarios van a la par con este aumento? La respuesta es no. Si bien el costo de vida se dispara, la mayoría de la gente no ve aumentos salariales proporcionales. Antes, un trabajador de clase media podía pagar el alquiler, las facturas, la comida y aún así ahorrar dinero a final de mes. Hoy en día, muchos gastan casi todo lo que ganan solo para sobrevivir. Esta situación crea un efecto dominó: menos consumo, menos calidad de vida y más gente endeudada. ¿Quién está siendo el más afectado? Aunque el coste de la vida ha aumentado para todos, algunas personas sufren más que otras. Trabajadores con salario fijo, quienes ganan salario por horas o tienen un salario fijo, ven caer drásticamente su poder adquisitivo. Padres y madres, mantener a los niños se ha vuelto mucho más caro, desde la comida hasta la educación. Jubilados, quienes viven de pensiones, sienten aún más el impacto, ya que estos pagos no aumentan al mismo ritmo que los precios de los bienes y servicios. Para muchos, esto significa recortar gastos básicos, comer menos carne, ahorrar en electricidad, evitar salir por ocio e incluso buscar un segundo trabajo. ¿Qué se puede hacer? El alto costo de vida no es un problema que desaparecerá por sí solo, pero existen algunas soluciones que pueden ayudar a paliar esta crisis. Políticas para aumentar los salarios de manera justa. Algunas empresas ya están aumentando los salarios, pero aún queda mucho por hacer. Reducir los impuestos sobre artículos esenciales.
En algunos países, los gobiernos han reducido los impuestos sobre los alimentos y el combustible para ayudar a la población. Regulación del mercado inmobiliario. Algunas ciudades han comenzado a imponer límites a los aumentos de alquileres para evitar abusos. Incentivos para las pequeñas empresas. Si el costo de vida es alto, los propietarios de pequeñas empresas también sufren, y apoyar a las empresas locales puede ser una solución para evitar un mayor desempleo. La gran pregunta es, ¿se implementarán estos cambios a tiempo para ayudar a quienes más lo necesitan? En el siguiente tema, exploraremos cómo la política y las decisiones gubernamentales pueden cambiar o empeorar esta situación. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido el peso de este aumento del costo de vida en tu vida diaria? ¿Qué tuviste que cambiar en tu rutina para ahorrar dinero? Deja tu opinión en los comentarios. Políticas de inmigración inseguras. El miedo a ser invisible. Si el costo de vida ya está por las nubes y comprar una casa parece un sueño lejano, imagínate vivir con el miedo constante de ser deportado, perder el trabajo o que tu familia se separe. Esta es la realidad de 8 millones de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos. Personas que vinieron a buscar un futuro mejor, que trabajan duro, que pagan impuestos, pero que viven a la sombra de la incertidumbre. Sin un camino claro hacia la ciudadanía, estas familias viven atrapadas en un sistema que no les brinda seguridad ni oportunidades justas. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta inestabilidad? Analicemos. ¿Por qué está tan estancada la inmigración en Estados Unidos? Muchos creen que basta con seguir las reglas y hacer cola para obtener una visa o la ciudadanía. Pero la verdad es mucho más compleja. El sistema de inmigración estadounidense es burocrático, lento y lleno de fallas. Estas son las principales razones que explican esta crisis. El sistema está sobrecargado y dominado. Millones de personas esperando. El número de casos de inmigración atrasados supera los 2 millones de solicitudes pendientes. Retrasos absurdos. En algunos casos, obtener la residencia puede tardar 10, 15 o incluso 20 años. Falta de reformas. Estados Unidos no ha realizado cambios importantes en las leyes de inmigración desde 1986. Mientras tanto, las fronteras siguen recibiendo inmigrantes, pero el sistema legal no le sigue el ritmo, dejando a millones de personas insensibles. Medidas gubernamentales contradictorias. Dependiendo de quién esté en el poder, la política de inmigración puede cambiar drásticamente. En los últimos años hemos visto: Trump endurece las reglas, construye barreras y expulsa rápidamente a los inmigrantes. Biden levanta algunas restricciones, pero mantiene las deportaciones y aumenta el control fronterizo. Esta inestabilidad significa que muchos inmigrantes no saben qué esperar. Un día hay promesas de un camino hacia la legalización. Por otro, hay noticias de nuevas deportaciones. El mito del inmigrante que roba empleos. Muchos políticos y grupos anti-inmigración utilizan el argumento de que los inmigrantes quitan empleos a los estadounidenses. ¿Pero es esto cierto? Veamos los números. Los estudios muestran que los inmigrantes ayudan a que la economía crezca al realizar trabajos esenciales que muchos estadounidenses no quieren hacer. Las empresas y las granjas dependen de la mano de obra inmigrante. Sin ellos, los costos de producción aumentarían y también los precios. Miles de industrias tendrían escasez de trabajadores, desde la construcción hasta la limpieza, desde la agricultura hasta los servicios de salud. En otras palabras, el problema no son los inmigrantes, sino la falta de un sistema eficiente que los integre a la sociedad. El miedo constante de quienes viven sin documentos. Ahora imagina vivir siempre mirando por encima del hombro, con miedo de ser descubierto. Para millones de inmigrantes, esta es la dura realidad. Miedo a ser deportados. Muchos han vivido en Estados Unidos durante décadas, pero podrían ser expulsados en cualquier momento. Familias separadas. Los padres son deportados y sus hijos nacidos en Estados Unidos quedan atrás. Dificultad para estudiar y trabajar. Sin documentos es casi imposible acceder a buenas oportunidades. Sin acceso a la atención médica, muchos evitan los hospitales por temor a ser denunciados. Y lo peor, aunque pagan impuestos, estas personas no tienen derecho a prestaciones básicas. ¿Qué se podría hacer para resolver este problema? La solución no es sencilla, pero algunas medidas podrían ayudar a millones de inmigrantes a salir de la sombra de la ilegalidad. Crear un camino claro hacia la ciudadanía, regularizar a quienes ya han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años. Acelerar los procesos de inmigración, reducir la burocracia y reducir los tiempos de espera. Garantizar derechos básicos, salud, educación y seguridad para todos, independientemente de su estatus migratorio. Crear políticas inteligentes en la frontera, en lugar de simplemente construir muros, desarrollar estrategias humanitarias para atender a quienes llegan. Sin estos cambios, Estados Unidos seguirá teniendo millones de trabajadores invisibles, esenciales para la economía,
pero tratados como si no existieran. La gran pregunta es, ¿realmente el gobierno quiere solucionar esto? ¿O el problema de la inmigración siempre se utilizará como moneda de cambio política? En el próximo tema, hablaremos sobre el impacto de esta crisis en la economía estadounidense y por qué muchos empresarios defienden la legalización de los inmigrantes. Ahora quiero saber de ti. ¿Cree que Estados Unidos debería ofrecer un camino más claro para que los inmigrantes se legalicen? ¿O cree que el país ya tiene demasiados inmigrantes? Deja tu opinión en los comentarios. Disminución de oportunidades laborales. ¿Trabajar más y ganar menos? Si la vida ya es cara y el coste de la vivienda y de los artículos básicos solo aumenta, la única salida sería ganar más dinero. ¿No? Pero la realidad para millones de trabajadores inmigrantes es exactamente la opuesta. Los salarios no están a la altura de la inflación y muchas oportunidades laborales simplemente han desaparecido. Esto deja a millones de inmigrantes sintiéndose atrapados en empleos mal remunerados y sin perspectivas de crecimiento. Trabajan más duro que nunca, pero el dinero vale menos cada mes. Después de todo, ¿qué está pasando con el mercado laboral? ¿Por qué las oportunidades parecen estar disminuyendo? Analicemos. ¿Por qué los salarios no aumentan? En los últimos años, la economía estadounidense ha atravesado varias crisis: pandemia, alta inflación, problemas en la cadena de suministro e incluso despidos masivos en varios sectores. Esto significó que los salarios no crecieron al mismo ritmo que los precios de las cosas. Estas son las principales razones. La inflación destruye el poder adquisitivo. Entre 2020 y 2023, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 9,1% anual, la tasa más alta en más de 40 años. Esto significa que, aunque el salario aumente un poco, los precios suben más rápido, la persona pierde poder adquisitivo. Los alquileres subieron, la comida subió, la gasolina subió, pero los salarios estaban prácticamente estancados. El resultado: el dinero que antes duraba todo el mes ahora se acaba en solo 2 semanas. Los sectores laborales tradicionales se están reduciendo. Muchos inmigrantes dependen de trabajos manuales y de servicios, como construcción civil, limpieza y mantenimiento, restaurantes y hoteles, transporte y entregas, agricultura. El problema es que algunos de estos sectores están contratando menos o pagando menos debido a los cambios de mercado. Por ejemplo, la construcción civil se desaceleró porque las altas tasas de interés hicieron que muchas personas renunciaran a comprar casas nuevas. Muchas empresas han adoptado la automatización, reduciendo las vacantes en industrias y fábricas. Las grandes cadenas de restaurantes y tiendas están cerrando unidades físicas, migrando a lo digital y eliminando empleos presenciales. Esto significa que hay menos vacantes disponibles y quienes todavía tienen trabajo tienen que aceptar salarios más bajos. Los inmigrantes tienen más dificultades para hacer crecer sus carreras. Incluso cuando hay ofertas de trabajo, muchos inmigrantes enfrentan barreras para crecer y conseguir mejores empleos. Aquí hay algunos desafíos comunes. Falta de documentos legales. Sin visa o autorización de trabajo, muchos inmigrantes solo pueden conseguir trabajos informales, mal pagados y sin beneficios. Dificultad con el idioma. Muchos trabajos bien remunerados requieren un inglés fluido y no todos tienen el tiempo o el dinero para estudiar. Discriminación y explotación. Muchos empleadores pagan menos a los inmigrantes, sabiendo que no pueden quejarse ni cambiar de trabajo fácilmente. El resultado: millones de trabajadores están atrapados en empleos de bajos salarios sin posibilidad de ascenso. ¿Quién sufre más por esto? Si bien esta crisis afecta a casi todos, algunos grupos se están viendo especialmente perjudicados. Familias de bajos ingresos, como los alimentos, el alquiler y las facturas son más caros. Muchas familias están recortando gastos esenciales. Trabajadores de mayor edad. A los mayores de 50 años les resulta más difícil conseguir un nuevo trabajo. Trabajadores informales. Sin un contrato fijo, muchas personas se quedan sin alquiler cuando disminuyen las oportunidades. Para estos grupos, el futuro parece cada vez más incierto. ¿Qué se puede hacer para mejorar? Si no se hace nada, millones de trabajadores seguirán luchando por sobrevivir, sin poder mejorar sus vidas. Algunas posibles soluciones incluyen: aumento del salario mínimo. En algunos estados, los gobiernos ya han aumentado el salario mínimo para ayudar a la población a enfrentar la inflación. Mejoran los procesos de legalización de inmigrantes. Con documentos, más personas podrían trabajar legalmente y acceder a mejores empleos. Inversiones en educación y cualificaciones. Los cursos de inglés gratuitos y la formación profesional podrían ayudar a los inmigrantes a ascender en su carrera profesional. Normas más estrictas contra la explotación. Algunas empresas pagan menos a los inmigrantes porque saben que no pueden quejarse. Esto tiene que terminar. La gran pregunta es: ¿se producirán realmente estos cambios?
¿O los trabajadores seguirán siendo explotados? Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que trabaja más y gana menos? ¿Cree que el gobierno debería hacer algo para proteger a los trabajadores? El gran regreso. ¿Están los inmigrantes renunciando al sueño americano? Durante décadas, Estados Unidos fue visto como la tierra de las oportunidades, donde cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar duro podía construir una vida mejor. Pero ahora, miles de inmigrantes están tomando una decisión que antes parecía impensable: regresar a sus países de origen. México, India, Brasil, Colombia, Filipinas, países que alguna vez fueron solo puntos de partida, se han convertido ahora en refugios para quienes ya no pueden soportar el alto costo de la vida, los bajos salarios y la inseguridad sobre su futuro en Estados Unidos. Pero, ¿por qué tantos inmigrantes están abandonando el llamado sueño americano? ¿Y este movimiento puede convertirse en una tendencia permanente? Analicemos. ¿Qué impide que los inmigrantes regresen? La decisión de abandonar Estados Unidos no es fácil. Muchos inmigrantes pasaron años, incluso décadas, construyendo sus vidas en el país. Pero dados los desafíos que hemos discutido hasta ahora, para muchos de ellos ya no vale la pena quedarse. Las principales razones son: el alto costo de vida ya no vale la pena. Alquiler caro, comida cara, gasolina cara. Trabajar en Estados Unidos ya no significa tener una vida cómoda. Muchos inmigrantes se dan cuenta de que, con el mismo dinero que ganan en Estados Unidos, pueden vivir mucho mejor en sus países de origen. En México, por ejemplo, ciudades como Guadalajara y Mérida ofrecen una buena calidad de vida por un tercio del costo de vida estadounidense. Falta de oportunidades y salarios estancados. Los salarios no se mantienen a la altura de la inflación y los inmigrantes terminan atrapados en empleos mal pagados. Hacer negocios en Estados Unidos se ha vuelto difícil. Los altos impuestos, los costosos alquileres comerciales y la burocracia desalientan a los propietarios de pequeñas empresas. En países como India y Brasil, las oportunidades comerciales están aumentando, lo que anima a muchos a regresar. El peso de la inestabilidad migratoria. 8 millones de inmigrantes viven sin estatus legal, lo que significa un temor constante a la deportación y un acceso limitado a empleos y servicios. Las políticas de inmigración cambian con cada administración, dejando a millones de personas sin un camino claro hacia la legalización. Muchos inmigrantes simplemente están cansados de esperar y prefieren regresar a países donde puedan vivir sin miedo. Conexión cultural y familiar. Muchos inmigrantes extrañan su cultura, familia y raíces. Con el avance del trabajo remoto y la globalización, más personas pueden ganar dinero sin tener que vivir en Estados Unidos. Las ciudades de América Latina y Asia están atrayendo inmigrantes con una mejor calidad de vida, menos estrés y más seguridad. El reverso del sueño americano. ¿Estamos ante una nueva era? La salida de tantos inmigrantes podría cambiar el futuro de la economía estadounidense. Si este movimiento continúa, Estados Unidos podría enfrentar escasez de mano de obra. Muchos sectores, como la construcción y la agricultura, dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes. Consumo reducido. Con menos inmigrantes, hay menos dinero circulando en la economía, lo que afecta a las empresas y negocios locales. Menos innovación y diversidad. Los inmigrantes contribuyen significativamente al crecimiento tecnológico y empresarial del país. Si el gobierno no toma medidas para revertir esta tendencia, como facilitar la legalización y mejorar las condiciones de vida, Estados Unidos podría perder una parte crítica de su fuerza laboral y de su innovación. ¿Existe todavía el sueño americano? La realidad es dura. Para muchos inmigrantes, el sueño americano ya se ha convertido en una pesadilla. La vivienda es cara. El costo de vida es insostenible. Los salarios no se mantienen al día con la inflación. La incertidumbre migratoria genera miedo. Y ante este escenario, muchos decidieron que era hora de regresar a casa. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué harías en esta situación? ¿Sigues creyendo en el sueño americano o crees que es momento de buscar nuevas oportunidades? Comenta tu opinión abajo. Tu comentario es muy importante para este debate. Y si quieres seguir recibiendo contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.